la madre de todos los terroristas. Para ser tomado literalmente. Antes de nada, recomendamos investigar seriamente sobre la creación del presunto ISIS, por parte de agencias gubernamentales como la CIA y el Mossad, algo que ya está tan documentado, que no es necesario ni siquiera hacer un ligero resumen de datos. El Islam verdadero del Corán llama a la paz y la no coacción. Desde este canal, condenamos todo acto terrorista, de cualquier organización mundial, inclusive el presunto ISIS. Para aquellos de ustedes que quieren hechos y cifras, y tienen el intelecto para juzgar, bueno, mal, y el coraje para saber y decir la verdad. Para el resto deben detenerse aquí. Desde que el ejército de los Estados Unidos masacró a 300 lakotas en 1890, las fuerzas estadounidenses han intervenido en otras partes del mundo 100 veces. De hecho, Estados Unidos ha enviado tropas al extranjero o ha atacado militarmente el territorio de otros países 216 veces desde su independencia de Gran Bretaña. Desde 1945, Estados Unidos ha intervenido en más de 20 países en todo el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos de hecho arrojó bombas en 23 países. Estos incluyen China 1945-46, Corea 1950-53, China 1950-53, Guatemala 1954, Indonesia 1958, Cuba 1959-60, Guatemala 1960, Congo 1964, Perú 1965, Laos 1964-73, Vietnam 1961-73, Camboya 1969-70, Guatemala 1967-69, Granada 1983, Líbano 1984, Libia 1986, El Salvador 1980, Nicaragua década de 1980, Panamá 1989, Irak 1991 a 1999, Sudán 1998, Afganistán 1998 y Yugoslavia 1999. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos también ha ayudado en más de 20 golpes de Estado diferentes en todo el mundo, y la CIA fue responsable de media docena de asesinatos de jefes de Estado políticos. El siguiente es un resumen completo de la estrategia imperialista de Estados Unidos a lo largo del siglo pasado. Argentina, 1890 envío de tropas a Buenos Aires para proteger intereses comerciales. Chile, 1891, marines enviados a Chile y enfrentados con rebeldes nacionalistas. Haití, 1891 las tropas estadounidenses reprimen una revuelta de trabajadores negros en la isla de Navassa, reclamada por Estados Unidos. Hawái, 1893 marina enviada a Hawái para derrocar al reino independiente Hawái anexado por Estados Unidos. Nicaragua, 1894 las tropas ocuparon Bluefields, una ciudad en el Mar Caribe, durante un mes. China, 1894-95 la Armada, el ejército y los marines desembarcaron durante la guerra sino-japonesa. Corea, 1894-96 tropas mantenidas en Seúl durante la guerra. Panamá, 1895 ejército, armada e infantería de marina desembarcan en la ciudad portuaria de Corinto. China, 1894-1900 las tropas ocuparon China durante la rebelión de los Boxers. Filipinas, 1898-1910 las tropas de la Armada y el Ejército desembarcaron después de la caída de Filipinas durante la Guerra Hispanoamericana, 600.000 filipinos fueron asesinados. Cuba, 1898-1902 las tropas se apoderaron de Cuba en la Guerra Hispanoamericana, Estados Unidos todavía mantiene tropas en la bahía de Guantánamo en la actualidad. Puerto Rico, 1898 presente las tropas se apoderaron de Puerto Rico en la Guerra Hispanoamericana y todavía ocupan Puerto Rico en la actualidad. Nicaragua, 1898 los infantes de marina desembarcan en el puerto de San Juan del Sur. Samoa, 1899 las tropas desembarcaron como resultado de la batalla por la sucesión al trono. Panamá, 1901-14 la Armada apoyó la revolución cuando Panamá reclamó su independencia de Colombia. Las tropas estadounidenses han ocupado la zona del canal desde 1901 cuando comenzó la construcción del canal. Honduras, 1903 los marines desembarcaron para intervenir durante una revolución. República Dominicana, 1903-04 las tropas desembarcaron para proteger los intereses estadounidenses durante una revolución. Corea, 1904-05 los marines desembarcaron durante la guerra ruso-japonesa. Cuba, 1906-09 las tropas desembarcaron durante una elección. Nicaragua, 1907 desembarcaron tropas y se instaló un protectorado. Honduras, 1907 los marines desembarcaron durante la guerra de Honduras con Nicaragua. Panamá, 1908 marines enviados durante la elección de Panamá. Nicaragua, 1910 los marines desembarcaron por segunda vez en Bluefields y Corinto. Honduras, 1911 tropas enviadas para proteger los intereses estadounidenses durante la Guerra Civil de Honduras. China, 1911-41 armada y tropas enviadas a China durante continuos estallidos. Cuba,
1912 se envían tropas para proteger los intereses estadounidenses en La Habana. Panamá, 1912 los marines desembarcaron durante las elecciones de Panamá. Honduras, 1912 se envían tropas para proteger los intereses estadounidenses. Nicaragua, 1912-33 las tropas ocuparon Nicaragua y lucharon contra la guerrilla durante su guerra civil de 20 años. México, 1913 la Armada evacuó a los estadounidenses durante la Revolución. República Dominicana, 1914 la Armada luchó con los rebeldes por Santo Domingo. México, 1914-18 enviada la Armada y tropas para intervenir contra los nacionalistas. Haití, 1914-34 las tropas ocuparon Haití después de una revolución y ocuparon Haití durante 19 años. República Dominicana, 1916-24 los marines ocuparon la República Dominicana durante 8 años. Cuba, 1917-33 las tropas desembarcaron y ocuparon Cuba durante 16 años. Cuba se convirtió en un protectorado económico. Primera Guerra Mundial, 1917-18 la Armada y el Ejército enviados a Europa para luchar contra las potencias del eje. Rusia, 1918-22 Armada y tropas enviadas al este de Rusia después de la Revolución Bolchevique, el ejército hizo 5 aterrizajes. Honduras, 1919 marines enviados durante las elecciones nacionales de Honduras. Guatemala, 1920 las tropas ocuparon Guatemala durante 2 semanas durante una huelga sindical. Turquía, 1922 las tropas lucharon contra los nacionalistas en Esmirna. China, 1922-27 tropas de la Armada y el Ejército desplegadas durante una revuelta nacionalista. Honduras, 1924-25 las tropas desembarcaron 2 veces durante una elección nacional. Panamá, 1925 se envían tropas para sofocar una huelga general. China, 1927-34 marines enviados y estacionados durante 7 años en toda China. El Salvador, 1932 buques de guerra navales desplegados durante la revuelta del FMLN bajo Martí. Segunda Guerra Mundial, 1941-45 los militares luchan contra las potencias del eje, Japón, Alemania e Italia. Yugoslavia, 1946 Armada desplegada frente a las costas de Yugoslavia en respuesta al derribo de un estadounidense avión. Uruguay, 1947 bombarderos desplegados como demostración de fuerza militar. Grecia, 1947-49 las operaciones de Estados Unidos aseguraron la victoria de la extrema derecha en las elecciones nacionales. Alemania, 1948 despliegue militar en respuesta al bloqueo de Berlín. El puente aéreo de Berlín tiene una duración de 444 días. Filipinas, 1948-54 la CIA dirigió una guerra civil contra la revuelta filipina de UK. Puerto Rico, 1950 militar y ayudó a aplastar una rebelión independentista en Ponce. Guerra de Corea, 1951-53 fueron enviados militares durante la guerra. Irán, 1953 la CIA orquestó el derrocamiento de Mossadegh elegido democráticamente y restauró al Shah en el poder. Vietnam, 1954, Estados Unidos ofreció armas a los franceses en la batalla contra Ho Chi Minh y el Viet Minh. Guatemala, 1954 la CIA derrocó al Arbenz elegido democráticamente y colocó al coronel Armas en poder. Egipto, 1956 marines desplegados para evacuar a los extranjeros después de que Nasser nacionalizara el canal de Suez. Líbano, 1958 la Armada apoyó la ocupación del Líbano por parte del ejército durante su guerra civil. Panamá, 1958, las tropas desembarcaron luego de que manifestaciones panameñas amenazaran la zona del canal. Vietnam menos 1950 segundos-75 Guerra de Vietnam. Cuba, 1961 las invasiones de Bahía de Cochinos dirigidas por la CIA no lograron derrocar al gobierno de Castro. Cuba, 1962 la Armada pone en cuarentena a Cuba durante la crisis de los misiles cubanos. Laos, 1962 los militares ocuparon Laos durante su guerra civil contra las guerrillas Pathet Lao. Panamá, 1964 se enviaron tropas y los panameños dispararon mientras protestaban por la presencia de Estados Unidos en el zona del canal. Indonesia, 1965 la CIA orquestó un golpe militar. República Dominicana, 1965-66 tropas desplegadas durante una elección nacional. Guatemala, 1966-67 envío de boinas verdes. Camboya, 1969-75 los militares enviados después de la guerra de Vietnam se expandieron a Camboya. Omán, 1970 los marines desembarcaron para dirigir una posible invasión a Irán. Laos, 1971-75 los estadounidenses bombardean el campo durante la guerra civil de Laos. Chile, 1973 la CIA orquestó un golpe de Estado, matando al presidente Allende, quien había sido elegido popularmente. La CIA ayudó a establecer un régimen militar bajo el general Pinochet. Camboya, 1975-28 estadounidenses muertos en un esfuerzo por recuperar a la tripulación del Mayaquez, que había sido incautada. Angola,
1976-92 la CIA respaldó a los rebeldes sudafricanos que luchaban contra la Angola marxista. Irán, 1980, los estadounidenses abortaron un intento de rescate para liberar a 52 rehenes capturados en la embajada de Teherán. Libia, 1981 los combatientes estadounidenses derriban a 2 combatientes libios. El Salvador, 198-92 la CIA, tropas y asesores ayudan en la guerra de El Salvador contra el FMLN. Nicaragua, 1981-90 la CIA y el NSC dirigieron la guerra de la contra los sandinistas. Líbano, 1982-84 los marines ocuparon Beirut durante la guerra civil del Líbano, 241 fueron asesinados en el estadounidense. Cuarteles y Reagan, reasignó las tropas al Mediterráneo. Honduras, 1983-89 envío de tropas para construir bases cerca de la frontera con Honduras. Granada, 1983-84 la invasión estadounidense derrocó al gobierno de Mauricio Bishop. Irán, 1984 los combatientes estadounidenses derribaron 2 aviones iraníes sobre el Golfo Pérsico. Libia, 1986 los combatientes estadounidenses alcanzaron objetivos en la ciudad capital de Trípoli y sus alrededores. Bolivia, 1986 el ejército ayudó a las tropas del gobierno en redadas de áreas de cocaína. Irán, 1987-88, Estados Unidos intervino del lado de Irak durante la guerra Irán-Irak. Libia, 1989 la armada derribó 2 aviones libios más. Islas Vírgenes, 1989 las tropas desembarcaron durante los disturbios entre los pueblos de las Islas Vírgenes. Filipinas, 1989 la Fuerza Aérea proporcionó cobertura aérea para el gobierno durante el golpe. Panamá, 1989-90-27.000 estadounidenses desembarcaron tras el derrocamiento del presidente Noriega, más de 2.000 Panamá, los civiles murieron. Liberia, 1990 las tropas entraron en Liberia para evacuar a los extranjeros durante la guerra civil. Arabia Saudita, 1990-91 tropas estadounidenses enviadas a Arabia Saudita, que era un área de preparación en la guerra contra Irak. Kuwait, 1991 se envían tropas a Kuwait para hacer retroceder a Saddam Hussein. Somalia, 1992-94 las tropas ocuparon Somalia durante la guerra civil. Bosnia, 1993-95 los aviones de la Fuerza Aérea bombardearon la zona de exclusión aérea durante la guerra civil en Yugoslavia. Haití, 1994-96 las tropas estadounidenses y la Armada establecieron un bloqueo contra el gobierno militar de Haití. La CIA devolvió a Aristide al poder. Zaire, 1996-97 marines enviados a los campos de refugiados de Ruanda Hutus en el área donde la revolución del Congo comenzó. Albania, 1997 despliegue de tropas durante la evacuación de extranjeros. Sudán, 1998 misiles estadounidenses destruyeron un complejo farmacéutico donde supuestamente gas nervioso se fabricaron componentes. Afganistán, 1998 lanzamiento de misiles hacia presuntos campos de entrenamiento de terroristas afganos. Yugoslavia, 1999 bombardeos y ataques con misiles llevados a cabo por Estados Unidos en conjunto con la OTAN en la guerra de 11 semanas contra Milosevic. Irak, 1998-2001 misiles lanzados a Bagdad y otras grandes ciudades de Irak durante 4 días. Aviones americanos. Se impuso la zona de exclusión aérea y siguió atacando objetivos iraquíes desde diciembre de 1998. Estos *100 casos de intervención militar estadounidense no incluyeron momentos en los que Estados Unidos, 1. Policía militar desplegada en el extranjero, 2. Movilizó la Guardia Nacional, 3. Envió barcos de la Armada frente a las costas de numerosos países como muestra de fuerza, 4. Envió tropas adicionales a áreas donde los estadounidenses ya estaban estacionados, 5. Llevó a cabo acciones encubiertas donde las fuerzas estadounidenses no estaban bajo el dominio directo de un mando estadounidense, 6. Se utilizaron pequeñas unidades de rescate de rehenes, 7. Usó pilotos estadounidenses para volar aviones extranjeros, 8. Realizó programas de adiestramiento y asesoría militar que no involucraron combate directo. Conspiraciones de asesinato del gobierno de E.U. A continuación se muestra una lista de destacados líderes extranjeros en cuyo asesinato, o planificación del mismo, Estados Unidos ha estado involucrado desde el final de la Segunda Guerra Mundial. La lista no incluye varios asesinatos en varias partes del mundo llevados a cabo por cubanos anticastristas empleados por la CIA y con sede en los Estados Unidos. Lista A. No musulmanes. 1949, Kim Ko, líder de la oposición coreana. 1950'S, lista de objetivos de la CIA /neonazi de numerosas figuras políticas en Alemania Occidental. 1950 Zhou Enlai, primer ministro de China, varios atentados contra su vida. Década de 1950, mediados. Claro M. Recto, líder de la oposición de Filipinas. 1951, Kim Il-sung, estreno de Corea del Norte. 1955, José Antonio Remón, presidente de Panamá. 1955, Jawaharlal Nehru, primer ministro de la India.
1959 y 1963, Norodom Sihanouk, líder de Camboya. Década de 1950 a 70, José Figueres, presidente de Costa Rica, 2 atentados contra su vida. 1961, Francois Papadoc Duvalier, líder de Haití. 1961, Patrice Lumumba, primer ministro del Congo, Zaire. 1961, General Rafael Trujillo, líder de República Dominicana. 1963, Ngodin Diem, presidente de Vietnam del Sur. Década de 1960, Fidel Castro, presidente de Cuba, más de 15 atentados contra su vida. Década de 1960, Raúl Castro, alto funcionario del gobierno de Cuba. 1965, Francisco Camanao, líder de la oposición de República Dominicana. 1965, Pierre Ngendandunwe, primer ministro de Burundi. 1965 a 6, Charles de Gaulle, presidente de Francia. 1967, Che Guevara, líder cubano. 1970, Salvador Allende, presidente de Chile. 1970, General René Schneider, comandante en jefe del ejército, Chile. Décadas de 1970 y 1981, General Omar Torrijos, líder de Panamá. 1972, General Manuel Noriega, jefe de inteligencia de Panamá. 1975, Mobutu Sese Seko, presidente de Zaire. 1976, Michael Manley, primer ministro de Jamaica. 1983, Miguel Descoto, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. 1984, los 9 comandantes de la Dirección Nacional Sandanista. Década de 1980, Dr. Gerald Bull, científico canadiense de balística asesinado por el Mossad en Bélgica. Lista parcial de líderes musulmanes asesinados o intentos de asesinato. 1950 Sukarno, presidente de Indonesia. 1957 Gamal Abdel Nasser, presidente de Egipto. 1960 general de brigada, Abdul Karim Qasem, líder de Irak. 1980-86 Muammar Gaddafi, líder de Libia, varios complots y atentados contra su vida. 1982 Ayatollah Khomeini, líder de Irán. 1983 General Ahmed Limi, comandante del ejército marroquí. 1985 Sheikh Mohammed Hussein Fadyaya, líder chií libanés. 80 personas murieron en ese intento. 1991 Saddam Hussein, líder de Irak. Referencia, Bloom, William, Kijinope, Intervenciones militares y de la CIA de EU. Desde la Segunda Guerra Mundial, apéndice 3 parcelas de asesinato del gobierno de EU. Página 453, Common Courage Press, Monroe, Maine 1995. ISM 1-56751-052-3 Muy probable víctimas. 4 de abril de 1979, Zulfikar Ali Bhutto, líder de Pakistán, por continuar con la fabricación de la bomba nuclear. Agosto de 1988. General Ziaulak, líder militar de Pakistán. 1995, Murtaza Bhutto, hijo de Zulfikar Ali Bhutto, futuro líder antiestadounidense, Pakistán. 25 de marzo de 1975, el rey Faisal de Arabia Saudita a través de su sobrino, Arabia Saudita, por imponer el embargo petrolero de 1973. 24 de agosto de 1999. Mullah Muhammad Omar, en Kandahar, Afganistán. Barra vertical lista, A con acento grave, de complots de asesinato conocidos. 1950 Sukarno, presidente de Indonesia. 1957 Gamal Abdel Nasser, presidente. 2001 Desde principios de este año, más de 40 líderes palestinos asesinados a través de sustitutos.